Muy buen día para todos. Soy Edna Rocío Trujillo Pava, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAV. En el día de hoy hablaré sobre el tema de proyecto de investigación que hace parte de uno de los temas principales dentro del curso de metodologías de la investigación. En primera instancia, la primera pregunta que nos aqueja es ¿qué es un proyecto de investigación? Aquí podemos definir que es un procedimiento científico destinado a buscar información y a partir de esta formular hipótesis sobre un tema determinado. También podemos describirlo que es un documento, ¿no?, que nos permite pues pasar de una concepción de un problema que podemos ver en nuestro entorno y ese problema de investigación lo podemos colocar en marcha. Este documento o el proyecto de investigación nos ayuda a nosotros como investigadores a definir claramente cuál es ese problema que queremos investigar, a organizarlo de una manera más eficaz, de una forma más factible, documentarlo, y esto hace que se aumenten las posibilidades o las probabilidades de encontrar una solución concreta al problema planteado. Bueno, dentro de la terminología de la metodología de la investigación, también hemos escuchado acerca del planteamiento del problema. ¿Qué es ese planteamiento del problema? Es una parte del proyecto de investigación o de la tesis en la cual se expone el asunto o la cuestión que se quiere investigar o que se tiene como objetivo investigar. Dicho de otra manera, es como esa base fundamental de todo estudio, de todo proyecto, porque en él se definen y se afinan las estructuras de manera formal de la idea que mueve la investigación. Para esta formulación del problema debemos ir desde lo general hasta lo particular, pues se parte de un interrogante que engloba un problema grande que luego irá siendo abordado por partes durante todo el documento o durante todo el desarrollo de la investigación. Hablando pues en términos metodológicos, que es el tema que estamos aprendiendo en este curso, el planteamiento del problema suele ser también como el primer capítulo de esa tesis, porque con él nosotros pretendemos responder a la pregunta fundamental, que es ¿qué investigar? De modo que este planteamiento del problema es lo que determina y orienta y a la vez justifica el desarrollo del proceso de investigación. Bueno, ahora veremos qué es la justificación. Esa justificación es un ejercicio argumentativo donde exponemos las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. En este paso, el responsable del proyecto, que en este caso seríamos nosotros como investigadores, establecemos unos juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo. A su vez, dentro de este proceso de justificación, que no debe ser más de una página, debemos responder a ciertos interrogantes, como qué se va a hacer, por qué, para qué se va a hacer y cómo se van a hacer las cosas. Es como una manera de resumir, ya que en esa parte del trabajo de investigación se expresa el porqué del estudio, la razón de su realización. Se deben tener pues ciertos elementos o criterios a tener en cuenta de importancia para identificarlos, como lo son por lo menos a quién beneficia una vez culminado el proyecto, en caso de ser un proyecto aplicado. Si es un proyecto de investigación, entonces ¿qué se busca con eso? Si vamos a un ejemplo, a mirar los indicadores de la salud en algún municipio, indicadores de enfermedades respiratorias, un ejemplo. Entonces, ¿cómo nos va a beneficiar? ¿Se va a beneficiar a la entidad de salud? ¿Se va a beneficiar a la población? Porque con esos datos vamos a poder establecer estrategias para poder minimizar esa situación que viene presentando en la comunidad. Entonces, ¿cómo se vería beneficiado? Y también un resumen de cómo el cronograma, en qué tiempo se harán como tangibles esos beneficios de nuestro proyecto. Ahora miraremos qué es la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación está definida como uno de los primeros pasos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación, en busca de clasificar las ideas y darle una orientación al proyecto. Debemos saber que en el proyecto de investigación se definen muchas cosas, porque la función de la pregunta de investigación es concretar la incógnita que se quiere desvelar o que se quiere revelar ya cuando se finalice la investigación. ¿Sí? Es tan importante esta parte porque hay que saber identificar bien el problema para poder identificar eh, que no forma parte de ese mismo, sino que es como una partecita de él, para evitar pues confundir los conceptos, ¿no? Un ejemplo,
Si nosotros queremos saber qué influencia tiene sobre el desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, una persona que ha vivido toda la vida con su papá y su mamá en un mismo lugar, ahí nos podemos dar cuenta que la investigación es cualitativa, va dirigida a ciertas cosas en donde tendremos que evaluar muchos entornos para poder definir lo que la pregunta nos está planteando. Por el contrario, si nosotros vamos a una investigación cuantitativa, que por ejemplo nos pregunten cuántos casos de transmisión sexual se han presentado en X municipio o en el sur de tal departamento en los últimos 4 años, entonces ahí ya vamos definiendo de qué es una investigación que va en cifras y nos va a dar una respuesta muy concreta. Ahí se van a definir y se van a ver muchas variables. Entonces la pregunta de investigación es muy importante, tiene que ser minuciosa y ahí revelamos de qué tan ambicioso es el proyecto a investigar. Dentro de esa pregunta de investigación, pues miraremos unas clasificaciones, por lo menos acá. Pueden haber preguntas descriptivas, que son cuestiones que responden a la pregunta ¿qué se hizo? Describen un fenómeno, puede ser educativo, que se centran en el primer paso del método científico, es decir, de la observación. Un ejemplo de esto podría ser en un caso muy palpable, por lo menos en el departamento del Huila, que es donde yo me ubico, de la construcción de la hidroeléctrica del Quindío. Si planteamos una pregunta descriptiva, podría ser ¿qué se hizo? Eh, un impacto, un impacto de un impacto socioeconómico acerca de la represa El Quimbo en los diferentes municipios, tanto el municipio de Lagrado, que fue la mayor influencia, o a sus alrededores. Entonces, miramos que a partir de la observación podemos mirar cuál fue la fauna que se afectó, cuántos kilómetros de tierra fueron afectados, si hubo erosión, si no, todo eso vamos a ver. Entonces va a ser una investigación descriptiva y además de eso va a tener muchas variables para clasificar, para... Otra clasificación que se le da a las preguntas investigativas es de justificación, que son como esas cuestiones que responden a la pregunta, lo que hizo sí funcionó, sí o no, sí, es como ese cuestionamiento. Se centra en el último paso del método científico mediante la comparación de una intervención educativa con otra para abordar la cuestión. Volviendo a tomar como ejemplo el hidroeléctrico del Quimbo, entonces en este caso, si funcionó o no en comparación a la otra hidroeléctrica con la que contamos en el departamento, que es Betania, porque la construcción del Quimbo fue a partir de la determinación de que salía más económico en términos financieros, salía más económico crear otra represa que reconstruir Betania. Entonces allí puede haber una justificación si sí logró ese objetivo, que, que era utilizar otras tierras, utilizar otro sitio para crear una nueva hidroeléctrica con una estructura similar a la de Betania. Si se justificó la apertura de este proyecto hidroeléctrico, si se justificó todos los impactos que tuvo este proyecto en la zona, y ahí podríamos comparar en el tiempo que lleva en funcionamiento la del Quimbo comparado cuando empezó a funcionar Betania, si en realidad ha tenido los mismos resultados, si una ha tenido resultados positivos, negativos, todo eso podemos ver mediante un tipo de investigación enfocado con una pregunta de justificación. También podemos ver que se clasifican las preguntas de investigación como clarificación, que son como esas cuestiones que responden a las preguntas ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? Estas cuestiones pues emplean cada paso del método científico a partir de observaciones como la primera, usualmente construyendo sobre investigaciones previas y modelos o teorías que hacen y prueban predicciones. Tomando como ejemplo nuevamente el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, aquí podemos ver otro enfoque de la investigación. ¿Sí? ¿Por qué funciona? ¿Sí? Si tiene una metodología similar a la de Betania, y como miramos acá que pueden ser modelos o teorías pues que usualmente se hacen con investigaciones previas que se han realizado en otros lados, entonces muy seguramente cuando se fue a construir tanto El Quimbo como Betania tuvieron que haber visto
otros proyectos hidroeléctricos, mirar cómo funcionan, mirar las situaciones climáticas, mirar el terreno por donde se iban a hacer las construcciones, que si estos llevan turbinas, cómo van las turbinas, cómo es la excavación, qué características debe tener el suelo para poder realizar allí la construcción, cómo funciona luego del llenado, qué tanto tiempo se demora, dependiendo el caudal del agua o del río, de la vertiente o de, de esa fuente hídrica que se iba a intervenir. Todos esos aspectos son los que se enmarca una investigación como esta, ¿sí? Ya va más directamente como a lo técnico, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe implementar, qué elementos necesitamos para que ese proyecto sea similar a otro que ya hemos visto. Dentro de las metodologías de la investigación debemos comprender cómo se formula esa pregunta de investigación, que al ser una parte muy corta, hablando textualmente, es muy importante y es un proceso prolongado y complejo, porque es un trabajo de razonamiento en que se modifica la pregunta de acuerdo a ciertos criterios. Esos criterios pueden ser la experiencia del investigador, pueden ser los antecedentes en relación con el problema, puede ser porque la pregunta debe ser única, no deben ser copias de otras, o pueden ser similares pero no tener el mismo enfoque. Tiene que ser relevante, novedosa y a la vez muy precisa, y debe estimar curiosidad, debe generar reflexión y se debe ver reflejada también la creatividad dentro de la investigación. Lo anterior pues acerca de los aspectos particulares del tema que se quieren analizar de acuerdo a la investigación que uno se ha propuesto, ¿sí? También se dice pues que toda pregunta de investigación debe tener 3 condiciones imprescindibles. Si no cumple con esas condiciones, pues no es una pregunta como que valga la pena o que merezca así estimar uno el tiempo como investigador o como profesional, destinarle ese tiempo para eso. Una pregunta de un proyecto no nos puede terminar en otro interrogante, debemos intentar darle solución. Por tanto, se puede decir que la pregunta la debemos formular muy concisa, con un lenguaje sencillo, muy claro, que cualquier persona, incluso que no tenga formación, pueda entenderla. No debe llevar pues ningún lenguaje técnico ni pomposo, con el fin de que sea dado a cualquier tipo de población. También se dice que debe ser alcanzable, es decir, que la pregunta debe tener una respuesta posible y tiene que tener una recogida de datos para poderla responder y que sea viable, debe tener algún tipo de soporte, bien sea estadístico, otro tipo de investigaciones que nosotros nos podamos soportar de ellas para saber que esa pregunta o esa investigación vale la pena. Y a la vez, pues tiene que ser relevante, porque ahí se debe defender la importancia de nosotros, como lo decía anteriormente, se debe defender esa importancia de dedicar el tiempo a esa investigación o a dicha pregunta, y debemos argumentar los beneficios e impactos que produciría responderla, bien sea a nivel teórico o a nivel social, o como se quiera dar, dependiendo pues el objeto de la investigación. Bueno, otra pregunta interesante es, ¿qué es una hipótesis de investigación? Podemos definirla que es una declaración o un supuesto argumento que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o algún experimento. Hablando pues en terminologías del alfabetismo y todo eso, la palabra hipótesis viene del griego hipo, que significa subordinación o por debajo, y de la palabra tesis, que significa conclusión, que se mantiene como en el razonamiento, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que la hipótesis es como lo que se pone en la base en una investigación. La hipótesis viene siendo ese enunciado no verificado que una vez refutado o confirmado, si decimos si sí es cierto o no es cierto, entonces deja de ser hipótesis y sería como un enunciado verificado. Para hacer un poquito como más claro, colocando un ejemplo, se puede decir, una hipótesis sería que las enfermedades respiratorias o las enfermedades respiratorias del municipio X están dadas al agua estancada del río San Juan, un ejemplo,
debido a que pues el agua estancada tiene argumentos de que tiene ciertos vectores y toda esa parte científica nos podemos sugerir de que esas enfermedades pueden estar dadas a ese estancamiento. Cuando orientamos en ese momento esa es una hipótesis. Cuando ya realizamos la investigación y resulta que hacemos encuestas, hacemos análisis de todos los medios, de todos los recursos que afectan, digamos, esa población, podemos darnos cuenta que efectivamente, ¿sí?, la hipótesis que nosotros teníamos era cierta y que el agua influye notablemente en esas enfermedades, como podemos ver que es una hipótesis falsa o que no es verificada, ya que mediante la investigación podemos darnos cuenta que no es el agua la que trae las enfermedades, sino una fuente de emisión de gases por una fábrica, por ejemplo. Entonces ya en ese momento deja de ser hipótesis verdadera o falsa y pasa a ser un enunciado verificado mediante un proceso de investigación. Miramos que dentro de las metodologías de la investigación, dentro del proyecto investigativo, encontramos unos objetivos de esa investigación, que es como ese fin o esa meta que se pretende alcanzar en un proyecto de estudio o en ese trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, podemos mirar que los los objetivos de investigación, perdón, los objetivos de investigación tienen que ser alcanzables, deben de ser fáciles de comprender, no tiene, digamos, por qué ser cualificable o debe tener algún tipo de variable, algún dato, no. Deben estar acotados al tiempo y tienen que derivarse siempre a partir de las estrategias que uno quiere implementar en ese proyecto de investigación, la misión y la visión de la misma. También podemos decir que, pues, que los objetivos de investigación tienen que ir iniciados con un verbo, ¿no? O sea, que nosotros qué buscamos. Entonces, el objetivo de nuestra investigación es verificar que los datos que se encuentran en tal investigación están aplicados a este nuevo año, estos nuevos indicadores, verificar, identificar, planear, son como esos ejemplos, porque siempre surge alguna inquietud, alguna problemática, ya sea propia o ajena, y los objetivos tienen que ser muy claros. Y que el objetivo de estudio es aquello que queremos saber sobre algún tema de situación. Entonces, por eso es la importancia de que sean muy específicos. Bueno, esos objetivos, como los mirábamos anteriormente, a pesar de que tienen que ser muy específicos, tienen una clasificación. Por lo general miramos en todo trabajo o en toda investigación que existe un objetivo general, o también lo llamamos estratégico, y un objetivo específico. El general debe resumirse como presentar la idea central de un trabajo, describiendo también pues su finalidad. Y los específicos ofrecen una mayor delimitación al tema, además de explicar en detalle los procesos necesarios para la realización del trabajo. Podemos decir que esos primeros objetivos, los específicos o los estratégicos, son los que validan esa misión y esa visión que se ha planteado como punto de partida. Pero pues para poder alcanzarlos, ese objetivo general, necesitamos lograrlo con los objetivos específicos, porque gráficamente puede representarse un ejemplo como una meta. Mi objetivo general es llegar a ser ingeniero ambiental, ¿sí? Ese es como el resumen y es un proyecto, porque más que un proyecto de investigación puede ser un proyecto de vida, un proyecto en marcha. Ser ingeniero ambiental es mi objetivo principal o mi objetivo general. Pero los específicos ofrecen una mayor delimitación. Mis objetivos específicos está dividido por periodos académicos y esos periodos académicos a la vez tienen cursos que tienen créditos. Entonces mi objetivo específico es tener la mayor puntuación o el mejor rendimiento en cada uno de esos créditos que me hacen promover los cursos y que al cabo de 10 semestres va a cumplir con mi objetivo general, que es obtener el título de ingeniero ambiental. Pues esos objetivos generales específicos tienen una forma de redacción. En esta tablita podemos ver cómo los objetivos, tanto los generales como los específicos, pueden ser redactados de acuerdo a su función, de acuerdo a su sentido y de acuerdo a unos elementos.
Entonces, los objetivos generales, de acuerdo a su función, deben resumir y presentar la idea central del trabajo académico o del trabajo de investigación. Por el contrario, los objetivos específicos deben presentar de forma detallada los resultados que se pretenden alcanzar a través de la investigación, como lo enunciaba anteriormente. En cuanto al sentido, los objetivos generales pues van a ser más amplios y los objetivos específicos mucho más detallados. Si vamos a utilizar verbos, que es lo que nos sugieren a la hora de investigar, entonces vamos a ser más detallados, vamos a ser más minuciosos, más descriptivos en los objetivos específicos, porque son esos los que nos ayudan a cumplir nuestro objetivo general. Y de acuerdo a los elementos, pues el objetivo general debe contener la hipótesis o el problema que será investigado, algo global, así como la delimitación del tema. Por el contrario, los objetivos específicos deben describir las etapas de la búsqueda, de la secuencia de esa ejecución, y también debe relacionar el objetivo del trabajo con sus particularidades y con mayor delimitación, como lo decía antes. Entonces, esas etapas de búsqueda y esa delimitación se puede dar aplicada al ejemplo que exponía anteriormente en cuanto a la graduación como ingeniera ambiental. Entonces sabemos que la ingeniería ambiental es un proyecto académico que consta de varios periodos, y esos a su vez traen consigo unos cursos que, siendo aprobados, puede llegar uno a obtener el título, pero esos cursos cada uno tiene unos créditos. Para eso nosotros debemos estudiar, para eso debemos leer, para eso debemos prepararnos, investigar, indagar, presentar trabajos, presentar evaluaciones, presentar cuestionamientos, retroalimentarnos. Todo eso hace parte de los objetivos específicos, pero en sí el objetivo general es ser ingeniero ambiental. Bueno, hablando de, ya como retomamos todo lo que son esos elementos que tiene la metodología de la investigación, el planteamiento, la pregunta, la hipótesis, podemos hablar de la importancia de cada uno de ellos, o más bien no de cada uno, sino de la importancia de ellos. Porque cada uno es importante porque aporta un poquito a esa construcción de ese documento, de ese proyecto de investigación, porque uno nos orienta, el otro nos da herramientas, el otro nos fija qué queremos, por qué hacerlo, cómo, cuándo, en qué vamos a beneficiar a una población, en qué va a beneficiar nuestra investigación, qué bases hemos tomado para poder identificar que en realidad esa investigación vale la pena. Todas esas cosas son importantes. Entonces yo considero que la importancia de cada uno de estos elementos que hemos nombrado va de acuerdo a, a su esencia. ¿Sí? Es como cuando en una empresa nosotros no podemos decir que, que la empresa es fructífera a causa del jefe que tienen, porque de ahí hay subordinados que hacen un trabajo técnico, hay otros que hacen un trabajo operativo, hay otros que hacen un trabajo general, porque de nada sirve que una empresa nos preste un excelente servicio si de pronto vamos a las instalaciones y las encontramos sucias. Entonces, en ese momento, el rol de aseador es tan importante porque nos le da una impresión a nuestro cliente, una primera impresión a nuestro cliente, que va acompañada de la atención de nuestros asesores, puede ser, o de nuestros vendedores si es una empresa de ventas. Entonces es como con ese ejemplo que yo podría describir la importancia de cada uno de los elementos de la investigación. Por otro lado, se puede decir que ¿qué es la formulación del problema? Esa formulación del problema de investigación es como el objeto de estudio, también podemos llamarlo así. El objeto de estudio como ese enfoque, bien sea cualitativo o cuantitativo, que surge como nosotros como personas, de buscar una representación, de buscar de pronto un sentimiento dependiendo de lo que se siente, de lo que se piensa, partiendo de pronto de actividades de la vida cotidiana, y cómo se interpreta y cómo se hace, cómo como personas vivimos y sentimos eso y lo enfocamos en un proyecto de investigación. Entonces, el cuestionamiento es fundamental si se tiene pues claro que un problema el problema de investigación yo puedo resolverlo con un enfoque o con otro, dependiendo de como lo vea, ¿no?
sobre todo por lo menos cuando hay métodos más adecuados para dar respuestas a un problema que a otro, porque hay métodos, hablando de cualitativos y cuantitativos. Yo cuando hablo de un problema cuantitativo, pues yo solamente me refiero a cifras y paré de contar, pero cuando es cualitativo ya es un poco más extenso lo que debo hacer. Por lo menos si el cuestionamiento es qué siento como persona ante un problema de salud, ¿sí? Además de los síntomas que siento frustración porque no tengo para los medicamentos, puedo sentir además de los síntomas, puede verse afectado otros ámbitos de mi vida. Otra puede ser por lo menos una formulación de un problema, cómo actúan las personas ante un problema de salud, dependiendo la gravedad del caso, dependiendo si tiene apoyo familiar o no, cómo interpretan las personas ese problema, por lo menos el síndrome de VIH-Sida, ¿sí? Cómo interpretamos como sociedad esa problemática, que al ser un síndrome de inmunodeficiencia, cómo se ve reflejado ese rechazo ante ese tipo de población, ¿sí? Cómo viven esas personas con esa situación determinada, ¿sí? Ese cómo abarca muchas situaciones, porque hay diversidad de pensamiento, porque cada persona busca el bien común. Yo no quiero estar con una persona infectada, no quiero tener un contacto, bien no puede ser con una relación sexual, pero en el caso por lo menos de problemáticas como la tuberculosis, yo no quiero poner en riesgo mi vida, mi salud o la de mi familia por estar en contacto con una persona infectada, porque las personas actúan de esa forma. Entonces ahí vienen como esos aspectos a interferir, porque es así, si no debemos rechazar a nadie porque lo hace, qué influye, cómo lo vive, cómo lo interpreta. Entonces yo pienso que esa es la formulación del problema. Muchas gracias por su atención y espero que las explicaciones y los ejemplos que coloqué en esta presentación hayan podido dar respuesta a muchas dudas acerca del método de investigación.